Vamos a comenzar a hablar de la parte, vamos a comenzar a hablar de la parte correspondiente a las funciones trigonométricas. Vean, con respecto a las funciones trigonométricas hay muchas cosas que se pueden definir, pero para hacerlo más sencillo, lo que tenemos que sabernos en realidad son las gráficas. Con las gráficas de las funciones trigonométricas podemos responder la mayoría de las cosas que nos piden. Por ejemplo, noten que la función seno tiene este comportamiento donde su amplitud o ámbito es de -1 a 1. Ella nunca se va a dar mayor o menor a 1, 1. La función seno siempre comienza en el origen, desde cero. Entonces ella siempre sube, baja, sube, baja. Es como ir en una montaña rusa. La función simplemente va a cada pi medios, entonces cero, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Igual para la izquierda, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi. En realidad es bastante sencillo de recordar cómo se comporta la gráfica. Simplemente sube, baja, así sucesivamente y va de -1 a 1. La función coseno es semejante. La única diferencia es que la función coseno, su punto inicial en el ángulo 0 es en 1. Comienza acá. Baja, igual, su amplitud va de -1 a 1. Entonces baja, sube, etcétera. Igual va de cada pi medios, o sea, 0 pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, igual a su estado negativo. Y la función tangente tiene una característica muy importante, tiene asíntotas verticales en los capi medios, donde k son números impares. Note que es en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera. Y en los que kpi, donde k es entero, resulta que la función tangente interseca el eje de las x, sea menos pi, menos 2 pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 7 pi, etcétera. ¿Ok? Ahora, la función tangente tiene una característica muy importante. Entre cada medios, resulta que ella es estrictamente creciente. ¿Ok? Pero entre cada uno de estos medios. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, entre menos pi medios a pi, porque hay una discontinuidad exactamente en esta asíntota que es pi medios. ¿Ok? Ahora, esas serían básicamente las gráficas de las funciones, eh, de las funciones tanto seno, coseno y tangente. Tienen otras características. Las otras características que tienen, aparte de la amplitud, es, por ejemplo, su dominio. El dominio de seno son los números reales. El dominio de coseno son los números reales. El dominio tangente, tangente se define en todos los pi medios, en todos los k pi medios donde k es impar. La función tangente de seno y coseno tiene periodos pi. Bueno, ¿qué es el periodo? La distancia entre dos puntos cuando la función se vuelve a repetir en forma exacta. Noten que aquí esto es 6,28, que es precisamente 2pi. Entonces el periodo de la función coseno es 2pi. Igual sucede con la función seno, su periodo es 2pi. En cambio, en el caso de la función tangente, su periodo es pi. La distancia que hay entre dos puntos cuando ella se vuelve a repetir en forma exacta es de 3,14, que es lo equivalente a pi radianes. Entonces, noten que la distancia se nota más claramente acá, de 0 a su punto de intersección pi. O sea, su periodo es pi. Ok, como iba diciendo, de acuerdo con los datos de la figura, el valor de cotangente de alfa es, bueno, muchachos, en realidad es bastante sencillo. En el círculo trigonométrico, todos los puntos de intersección del lado terminal con el círculo trigonométrico corresponden la x a coseno del ángulo y a la y a sen del ángulo. En otras palabras, cotangente, por definición, es coseno entre seno. Entonces, ¿quién es coseno? La m. ¿Quién es seno? La n. Entonces, coseno entre seno va a ser m entre n, y eso sería la respuesta, la opción C. En el 380 dice, considera las siguientes proposiciones respecto a la función dada por f de x igual a tangente de x. Ok, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Bueno, el ámbito de f es de -1 a 1. Sabemos que esa es falsa porque precisamente la función es tangente, va de menos infinito a infinito. De hecho, su ámbito son los números reales.
El periodo de f es pi. Efectivamente, el periodo de la función tangente es pi. Por lo tanto, la respuesta verdadera es solamente 2. En el ejercicio 381 nos dicen, ¿cuáles de estas proporciones es verdadera? Bueno, cotangente de pi medios será igual a 0. Si ustedes evalúan cotangente como tangente de pi medios elevado a la menos 1, les va a dar error y no van a encontrar la respuesta correcta. Cuando ustedes evalúen cotangente, ¿ok? En general, usted lo que tiene que hacer, o incluso cosecante o sen, evalúenlo mejor como la función equivalente. En el caso de cotangente, pónganlo como coseno entre seno, la manera más correcta en esta función. Entonces, coseno de pi medios entre seno de pi medios da 0, y entonces esa primera proporción es verdadera. En caso de cosecante de 3 pi medios, lo que hacemos es elevar sen de 3 pi medios a la menos 1. En la calculadora simplemente ponemos sen de 3 pi medios y le ponemos el menos 1. O, en una forma más correcta y más segura, es poner 1 entre sen de 3 pi medios, y eso también nos va a dar el valor de menos 1. Entonces, en este caso, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. Ustedes tienen que tener cuidado. Cuando calculen cotangente, esta es la que de mayor riesgo. Cuando calculen cotangente, siempre háganlo con coseno entre seno. Nunca lo hagan como tangente a la menos 1, porque en algunos casos sí da. Y si le da un número con tangente del ángulo a la menos 1, perfecto. Pero si le da error, no crean que es que está indefinida. Mejor calcúlenlo como coseno entre seno para estar seguros. En el ejercicio 382 dice, ¿cuáles de estas proposiciones son verdaderas? Bueno, cosecante de pi menos pi cuartos igual a cosecante de pi cuartos. Eso sencillamente se hace con la calculadora poniendo sen, paréntesis, de pi menos pi cuartos elevado a la menos 1, y por aparte sen de pi cuartos elevado a la menos 1, a ver el resultado, y efectivamente ambos nos dan igual. Nota aclaratoria. Cuando ustedes calculen las razones trigonométricas de ángulos en radianes, la calculadora tiene que estar en radianes, o sea, modo 5, sería chip modo de 4. Ahora bien, cotangente de pi. Bueno, cotangente, como les recomendé, tienen que calcularlo mediante la equivalente coseno entre seno. Coseno de pi entre seno de pi resulta indefinida. Por lo tanto, y tangente de 2pi, bueno, tangente de 2pi da 0. O sea, indefinido y 0 no son iguales, o sea, esa proporción es falsa. Lo correcto sería solo C, solo la 1. El 383 dice, considera las siguientes proposiciones respecto a la función f dada por f de x igual tangente de x. La función tangente evaluada en menos pi medios. Bueno, nosotros sabemos que la función tangente es 0 en todos los pi, en los kpi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Si quieren verificarlo, véanlo con respecto a la gráfica de la función tangente. La gráfica de la función tangente cortaba en los pi, y en los pi medios es donde tenía las asíntotas verticales. Por lo tanto, lo correcto en este ejercicio es que esta proposición es falsa. De hecho, tangente está indefinido en todos los pi medios, en todos los kpi medios donde k es impar. Y la función tangente evaluada en pi efectivamente da 0, porque la función tangente corta el eje de las x en los pi. Entonces, esta proposición es verdadera. Lo correcto sería solo la 2. También ustedes pueden evaluar la función directamente poniendo tangente de menos pi medios, les va a dar indefinido, y tangente pi, que también les da 0. En el 384 dice, un punto donde la gráfica de la función f de x igual coseno de x interseca el eje de la y. Ok, ustedes deben saber que la función coseno comienza desde el valor aquí. Bueno, en realidad no comienza, sino corta el eje de la y en el valor de 1. Entonces, corta el eje de y en el punto 0,1. Además, deben recordar, toda función que corta el eje de la y, la x debe valer 0. Por lo tanto, bueno, noten que todas las opciones decían 0. Entonces era tan simple como poner coseno de 0 y ver cuál era la imagen respectiva. Ok, en el 385, de acuerdo con los datos de la figura, si alfa determina un ángulo de referencia de 30 grados, entonces sen de alfa corresponde a... Aquí lo más sencillo y más directo es determinar. El ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Ok? El ángulo de referencia es 30. Recuerden que el de referencia es entre el lado terminal y el eje de las x. Entonces, en este caso, el ángulo real es
el ángulo que es 180 más 30, 210. Entonces simplemente basta con calcular sen de 210 que nos da menos un medio. Ustedes también pueden calcular sen de 30 directamente que da un medio, pero deben recordar que sen en este cuadrante es negativo, por lo tanto al resultado deben agregarle el signo negativo. La respuesta correcta es la opción B. En el 386 dice, para la función f dada por f de x igual sen de x, es cierto que a es de periodo 2pi, ya esa es la opción correcta. El periodo de seno y de la función coseno es precisamente 2pi. En la 387 dice, el ámbito de la función tangente es de menos pi medios a pi medios, falso. El ámbito de la función tangente son los números reales. Y la 2 dice, el dominio de la función coseno son los números reales. Efectivamente, el dominio del coseno son los números reales. En el 388 dice, si el lado terminal de un ángulo θ se interseca con la circunferencia trigonométrica en el punto menos 6 séptimos y en menos raíz de 13 séptimos, entonces el valor de tangente de θ corresponde a, bueno, tangente por definición es seno entre coseno. Y recuerden que el punto de intersección de el círculo trigonométrico con respecto al eje de las x representa, bueno, coseno, aquí está, coseno siempre representa, es lo mismo que el valor de la x, de la coordenada x, y seno siempre es lo mismo que la coordenada y. Por lo tanto, si esto es coseno y esto es seno, entonces coseno entre coseno sería lo mismo que poner menos raíz de 13 sobre 7 dividido entre menos 6 sobre 7. Hacemos esta división y eso nos da raíz de 13 sobre 6. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. En el 389 dice, considere las siguientes proposiciones. La función coseno tiene periodo 2pi, verdadero. La función tangente es discontinua en menos 3pi medios, verdadero. Recuerden, la función tangente es discontinua o se indefine en todos los kpi medios, donde k es impar. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿de ellas cuáles son verdaderas? Ambas. En el 390 dice, una característica común de la función de seno y coseno es el ámbito es de menos 1 a 1, que sus dominios son los reales, o que su periodo es 2pi. Cualquiera de ellas es una característica en común. En este ejercicio nos preguntan el valor de cosecante de alfa. Lo mismo, si este es el punto que representa la intersección del lado terminal con el círculo trigonométrico, entonces la x corresponde a coseno y la y corresponde a seno. Cosecante es la inversa, el recíproco de seno. Simplemente le damos vuelta, obtenemos el recíproco de esta fracción menos un medio que es seno, y eso precisamente menos 2. Por lo tanto, cosecante de alfa es menos 2, es la opción A. En el 392 dice, de acuerdo con los datos de la figura, el valor de sen de 180 más alfa. En realidad aquí lo que hay que hacer es una interpretación geométrica. Si el ángulo alfa termina acá, este es su lado terminal, 180 grados más es dar media vuelta, o sea, el nuevo ángulo termina acá. Si las coordenadas de este ángulo eran menos AB, las coordenadas de este ángulo van a ser A positivo y menos B. ¿Ok? Entonces, sen de alfa, sen de 180 menos alfa va a ser precisamente la coordenada y. Y la coordenada y en este punto entonces es menos B, que es la opción C. Recuerde, coseno de la coordenada x, sen es la coordenada y. En el 393 dice, considera las siguientes proposiciones. El ámbito de la función seno es de menos 1, verdadero. El dominio de la función seno es R, verdadero. Por lo tanto, ambas son verdaderas. En el 394 dice, la gráfica de la función tangente interseca el eje X en 0, 0, es verdadero. Si gustan, pueden verificarlo dándole a tangente de 0 y efectivamente eso da 0. Y la función tangente es decreciente de menos pi medios a pi medios. Eso es falso. La función tangente entre todos sus pi medios es creciente, es estrictamente creciente. Nótenlo acá. Es creciente menos pi medios a pi medios. Ahí es creciente. Es creciente entre pi medios y 3 pi medios. También es creciente entre 3 pi medios y bueno, hasta 5 pi medios en realidad. Eso sí, los intervalos abiertos. ¿Ok? Ahora, no es cierto que es creciente, por ejemplo, de 0 a pi. Porque aquí crece, pero hay una discontinuidad y vuelve a crecer acá. Entonces, esta discontinuidad hace que de 0 a pi no sea creciente. Pero, entre sus pi medios, sí es creciente. Entre cada par de asíntotas verticales. ¿Ok? Y nunca es decreciente. Por lo tanto, la respuesta correcta es solo 1. Ahora, en 395 dice,
Un punto que pertenece al gráfico de la función f dada por coseno de x es, vean, en cualquier tipo de función, sea función trigonométrica, logarítmica, exponencial, lineal, cuadrática, etc., cuando nos preguntan si un punto pertenece al gráfico de la función, basta con evaluar el valor de la x del punto y determinar si le corresponde la imagen que les indica. Eso es todo. Entonces nosotros podemos poner coseno de pi, ver si da 0, no, da -1. Coseno de pi cuartos resulta que da raíz de 2 sobre 2. Esta es la opción correcta. Pero si quieren, verifiquen coseno de menos pi cuartos da raíz de 2 sobre 2, no -1. Y coseno de 3 pi cuartos da menos raíz de 2 sobre 2, pero acá está positivo, entonces no corresponde. Entonces la opción correcta es la B. Y eso sirve para cualquier tipo de funciones. Evalúen la función en la coordenada x y verifiquen si la coordenada y que les indica corresponde. En el 396 dice, la función tangente es discontinua en menos 4pi. Falso, ella es discontinua en los kpi medios con k impar. Y la 2 dice, la gráfica de la función coseno interseca el eje y en 0, 1. Eso es verdadero. De hecho, recuerden, la función coseno parte del eje de la y precisamente del valor de 1. Entonces, lo correcto es solo 2.